Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Bustamante, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la materia Planeación y Gestión Educativa. La presentación de hoy tiene como nombre Gestión Educativa y Liderazgo, la docente, la doctora Denise Calderón. En cuanto a la introducción, vemos que la gestión educativa abarca conceptos de la administración de todo el sistema educativo y son aquellos que interactúan a su vez con los recursos humanos y materiales, los cuales se deben supervisar, planificar, elaborar estrategias e implementar estructuras que faciliten su consecución. Adicionalmente, esta gestión educativa no puede ser estática y debe ir a la par de los cambios sociales, económicos, políticos y demográficos que se presentan, ya no solamente en el contexto nacional, sino internacional, gracias a que cada vez está más recurrente y aumenta el tamaño de la globalización. La gestión educativa también está relacionada con funciones no pedagógicas de apoyo al sistema educativo, relacionadas con la adolescencia, pero sin embargo pueden mejorar esta, dado que su labor principal no es resolver problemas pedagógicos, su labor principal es resolver problemas pedagógicos del sistema educativo que surgen como crecimiento del mismo y el conocimiento de la educación. En cuanto a la gestión educativa, vamos a revisar qué vínculo hay entre la política y educación en la era de la globalización. Por un lado tenemos la política educativa, donde se basa en los objetivos, que es el acceso, la calidad, la equidad y la pertinencia. Los actores de esta educación tenemos los docentes, los estudiantes, el sistema, eh, el sistema de empresas, el sistema económico empresarial y las organizaciones sociales que se presentan en el contexto. Adicionalmente tenemos el Estado con todas sus funciones, con todas sus organizaciones y finalmente tenemos pues el mundo globalizado del que hemos estado hablando. Todo esto interactúa para generar unas transformaciones sociales en el mundo, que a su vez lo que hacen es mejorar la productividad con base en una ciencia y tecnología que cada vez está pues mucho más de punta y más metida dentro de nuestro mundo. Y todo esto generando pues mayores recursos económicos para aquellos países que se vinculan con todas estas transformaciones sociales. También tenemos, también tenemos una mezcla o una comparación entre la educación y el empleo en todo este tema de la era de la globalización. En cuanto a la educación, tenemos que se hace énfasis en las sociedades del conocimiento, en que hayan ventajas competitivas, en que haya un desarrollo de la sociedad, en que la educación se convierte en un servicio que es comercializable entre las diferentes naciones, lo cual genera que haya un proteccionismo del Estado. Y a su vez esto genera que se hagan unas reformas educativas. Todo esto repercute en el empleo, en que se necesitan empleos que cada vez tengan mayores cualificaciones en habilidades blandas y duras, entre las que encontramos el manejo del inglés, saber programación, la comunicación intrapersonal, desarrollo de las matemáticas y la resolución de problemas. También se genera que haya una vez a su vez mayor calidad de la fuerza del trabajo y que no existe una movilidad de mano de obra a escala global, pero sí se presenta una interdependencia laboral que sobrepasa las fronteras. Por esto la necesidad de todas las características mencionadas anteriormente. También en esta parte de la educación se puede presentar una comparación entre la expansión educativa y el gasto público. En cuanto a la expansión educativa, tenemos que hay una progresiva importancia de la educación
como activo que condiciona la posición social. Es decir, que entre más se estudie, mejor posición social se va a alcanzar. También hay que hacer una expansión del acceso a la educación, es decir, la universalización de la educación. Por otro lado, la expansión educativa también se hace a través de la oferta privada de la enseñanza, es decir, que el Estado juega un papel de descentralización en el tema de la educación y que a su vez no puede dejar de un lado el control de la calidad educativa, porque al aumentar la oferta privada, muchas veces el Estado no cumple a cabalidad con este proceso de control. En cuanto al gasto público, lo que se busca es reducir el déficit fiscal, es decir, que el gasto en educación no se aumente para que no hayan problemas de financiación. Hay resultados nefastos en el ámbito social cuando se reduce ese gasto público, que a su vez repercute en la reducción de la financiación para la educación. Al haber oferta privada de enseñanza, hace que el gasto público pues no se aumente. También el gasto público se puede hacer a través de la redistribución interna del gasto público, es decir, quitar de un rubro para poner en otro, o en el tema de educación, quitar, por ejemplo, de la educación universitaria o educación superior para pasar ese monto a la educación primaria o educación básica o viceversa. También se puede dar que el gasto público se reduzca a través de la precarización de las condiciones laborales, tanto de los docentes como de los directivos, como del personal administrativo. Y finalmente, en la era de la globalización y la política, tenemos una comparación entre educación y la lucha contra la pobreza, donde en la educación se necesita que haya mayor acceso, un instrumento necesario, que la educación es un instrumento necesario y fundamental, pues en el contexto internacional, que debe ser un sector prioritario, se debe generar políticas focalizadas en aquellas eh, poblaciones vulnerables y que más lo necesiten, y debe haber una gestión de organización para poderla adecuar de manera correcta. Todo esto repercute en la lucha contra la pobreza, son factores impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay una inversión educativa para aquellas poblaciones vulnerables, y lo que se busca es romper con la reproducción del círculo intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Ahora, relacionado con las políticas, con los paradigmas contemporáneos de la gestión educativa, tenemos que inicialmente toda la gestión se basa en dos. La gestión educativa se basa en dos, en todo lo relacionado con el tema de gestión y todo lo relacionado con el tema de administración. Cuando hablamos de gestión, hablamos de las políticas educativas que se llevan a cabo en un país, donde está permeada por los cambios que se presentan, los retos que se van a afrontar, las exigencias del contexto nacional e internacional, y que esas políticas deben tener una aplicación en el contexto real de los estudiantes. Estas políticas educativas hay que revisarlas entonces desde el punto de vista de administración, de la planificación y a su vez de la misma gestión. Todo esto conlleva a que haya una transformación del Estado, que su papel muchas veces pasa a ser regulador y descentralizado, pero los nuevos paradigmas muestran que esa descentralización se genera en una nueva recentralización, también por su tema de regulador. Estas dos pilares de regulación y descentralización hacen que se generen escuelas efectivas y que haya una administración educativa mucho más pertinente con las necesidades. Los problemas que se generan, o los retos también que se generan, es una nueva concepción de la educación, qué modelos pedagógicos se deben enseñar,
cuáles son los nuevos roles de las instituciones, se debe replantear el papel de los directivos, la comunidad y los docentes. Hay una gestión directiva, hay una gestión académica pedagógica, una gestión administrativa financiera y una gestión de convivencia comunidad. Todo esto es dado por los nuevos paradigmas que se presentan por el cambio hacia la gestión educativa, haciendo que la gestión sea el eje principal de todas las reformas. En cuanto al financiamiento y la gestión educativa, tenemos que hay unas metas propuestas de progresión educativa, como universalizar la educación preprimaria, asegurar el ciclo primario, aumentar la cobertura en la educación secundaria y erradicar el analfabetismo adulto. Para poder realizar esto es necesario financiar, tener unas fuentes de ingreso para poder llevar a cabo todos estos programas o todas estas metas. Estas fuentes de financiación, además de las tradicionales, podemos encontrar las del Estado y el gobierno departamental y municipal. Estas son pues las tradicionales que se hacen a través de los impuestos que se cobran. También se presentan otras fuentes como aportes privados y de la sociedad civil, la cooperación internacional y el canje de servicio de deuda por inversiones en capital humano, buscando todo esto solucionar los siguientes problemas. Por un lado tenemos el problema de que se debe mejorar el orientaje al servicio de aprendizaje, la responsabilidad social en los oferentes, es decir, las instituciones educativas, los usuarios, que son los estudiantes, y las familias. Solucionar también el problema del rol de la escuela en la comunidad del aprendizaje y la participación, y finalmente mejorar los recursos humanos relacionados con los docentes. En cuanto a la administración de operaciones para la educación, tenemos que esto se refiere al área de planificación, y esta área de planificación es la que se encarga de investigar y aplicar los métodos necesarios para añadir el valor agregado al servicio de educación ofertado. Es decir, es aquella que se encarga de revisar, planificar y aplicar todo lo relacionado con la planificación, buscando generar ese valor agregado. Esto con el fin de que aumenten los ingresos de las personas a futuro, es decir, que puedan ser mucho más productivos, que haya una planificación adecuada de todo el entorno educativo, y esta planificación está relacionada con la empresa, es decir, con las áreas de la empresa, que incluyen la administración, compras, el aspecto legal, el servicio que se oferta, las finanzas, el marketing, las ventas y el recurso humano. Entonces, viendo la institución educativa de cierta manera como una empresa privada. También teniendo en cuenta que hay un entorno del estudiante, donde hay un entorno educativo, hay un entorno social, hay un entorno legal, hay un entorno gubernamental por parte del Estado, y que esta administración de operaciones también necesita de unos software, que para este caso tenemos el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, donde se manejan todas las áreas de la empresa en un solo programa. Entonces, esto es necesario para poder potencializar la institución educativa desde la gestión, la planificación, identificando todo relacionado con las operaciones. En cuanto a la gestión administrativa y el conocimiento en la educación, tenemos que todo parte del desempeño y el desarrollo de los estudiantes. Esta es la base. Y se necesitan ciertas realidades de este desempeño y el desarrollo, que están enmarcados por los campos político, ético, moral, económico, religioso, cultural y social, donde el estudiante debe tener una posición crítica de cada uno de ellos. Adicionalmente, donde se debe hacer la gestión administrativa desde una aproximación empírica
y perspectiva científica del mundo que lo rodea y del entorno que contiene al estudiante, para de esta manera poderle generar un conocimiento. Recordemos que eso se hace a través de la posición crítica, de la relación que hay entre no solamente el ser humano como sociedad, sino la sostenibilidad con el medio ambiente. Todo esto guiado por un líder que debe identificar los objetivos de la educación, que son básicamente la calidad educativa, la eficacia de la institución educativa, la eficiencia, es decir, el manejo de los recursos, la equidad y el acceso a la educación, buscando que haya motivación de todo el personal involucrado, es decir, estudiantes, docentes, directivos, comunidad y padres de familia, donde también se debe potencializar las cualidades de los docentes en esta nueva era de la globalización. Finalmente, tenemos las conclusiones que el docente juega un papel transformador en la sociedad y por tanto debe ser un promotor y creador de proyectos educativos. Se deben obtener currículos que sean adecuados y pertinentes con la sociedad globalizada actual, que aporten a los que vayan al fin a los paradigmas, revisando la evolución, en el cual ubiquen dónde estoy actualmente y hasta dónde se quiere llegar. También es importante resaltar que esta evolución de necesidades no es estático, sino por todo el contrario es dinámico, y por eso es necesario evaluar constantemente los estados de dónde estoy y a dónde quiero llegar, teniendo en cuenta todos los grupos de interés que pueden aportar diferentes puntos de vista y de esta manera complementarlo, donde se hace una planificación y evaluación de lo que se quiere y a dónde está y hacia dónde se quiere llegar. También es importante tener en cuenta que hay unas técnicas para poder realizar esto y que desea realizar esto con ayuda de todos los partícipes de la educación, y teniendo en cuenta que esto que estamos hablando de la planificación hace parte de la gestión educativa, donde debe ser encabezada por un líder dinámico y consciente del papel que desempeña. Las referencias que utilicé para llevar a cabo esta presentación las presento acá en esta diapositiva y agradeciendo la atención prestada.